Chicos, pues ya estamos de regreso, bienvenidos de nueva cuenta, espero que los temas estén quedando claros y si tienen alguna duda recuerden escribirme, sin ningún problema se las puedo resolver. Habíamos hablado de las artes, habíamos hablado básicamente de cómo estaba estructurada la sociedad durante la época revolucionaria. Ahora vamos a entrar a la otra parte que es referente justamente a los gobiernos que sucedían durante este periodo. Ya habíamos hablado de un Francisco I. Madero, ya habíamos hablado de algunos personajes que tienen que ver justamente con el periodo revolucionario del país. En este sentido, pues bueno, vamos a hablar de un personaje del cual ya habíamos hablado al ver lo que es el Plan de Guadalupe. ¿Sí? El tema de hoy es el gobierno de Venustiano Carranza. ¿Ok? Punto y aparte, bueno, vamos a trabajar, vamos a hablar un poco sobre sobre estas temáticas, ¿ok? Lo principal que debemos entender es que Venustiano Carranza es uno de los principales personajes de la Revolución Mexicana. Al inicio de su participación política, pues él tiene cierta carrera política, él tiene ciertas nociones en torno a la jurisprudencia, al derecho, etcétera, y bueno, empieza a generar aliados. ¿Sí? Durante el periodo de Porfirio Díaz, pues también asume ciertos cargos políticos, principalmente en el norte del país. De hecho, en 1908 él resulta ser gobernador interino de Coahuila. Entonces, les platico esto para darnos cuenta que es un personaje que ya venía arrastrando con ciertas circunstancias, ciertas cualidades políticas y ciertos argumentos políticos que le permitieron más adelante acceder al poder de nuestro país. ¿Ok? Entonces el primer dato que vamos a obtener de este personaje es que el 21 de septiembre de 1908 asume la presidencia de Coahuila, perdón, la gobernatura de Coahuila. ¿Ok? Punto número 2, chicos. Vamos a llevar una dinámica, se las voy a dejar escritas en la hoja de actividades, pero bueno, se las voy a recordar. Vamos a realizar un pequeño dibujo con los personajes que vamos a estar viendo y analizando a partir de esta clase, ¿sí? Y en donde vamos a armar un mapa conceptual, un pequeño mapa conceptual. Hay muchos dibujos, muchas caricaturas muy fáciles de dibujar, como ya lo habíamos hecho en alguna ocasión, y ahí vamos a ir anotando los datos. ¿Okay? Entonces, el dato número 1 es que justamente en 1908 asume la gobernatura interina de Coahuila. ¿Okay? Punto y aparte, el otro punto a resaltar, ¿sí? Quise trabajarlo de esta manera, el otro punto a resaltar es que en 1913, ¿sí? Firma el llamado Plan de Guadalupe, ¿sí? El llamado Plan de Guadalupe, en donde ya lo habíamos analizado, se desconoce al que para él consideraba un usurpador en la presidencia, que fue Victoriano Huerta. Entonces, volvemos a lo mismo, recuerden que durante todo este periodo, pues, y aparte durante la época independentista, pues justamente se van generando una serie de acuerdos, de planes que permiten la sustitución, la salida, la entrada, etcétera, de presidentes o de líderes de algunos movimientos. Entonces, en 1913 se firma lo que fue el Plan de Guadalupe, y este plan pues busca el desconocimiento de Victoriano Huerta como presidente. Ese es el segundo dato, ¿sale? El 5 de febrero de 1917, Venustiano Carranza genera lo que es, o en su periodo se genera lo que es la constitución política que hasta el día de hoy nos sigue rigiendo, ¿sí? Y ya lo había comentado en algún momento, quizás esta constitución pues ya está muy desfasada, ya los artículos ya no son los mismos con los que se trabajó en ese momento, etcétera, pero sí es algo muy importante de resaltar, ¿sí? Entonces el siguiente punto es que el 5 de febrero de 1917 promulga la constitución política de nuestro país, la primera constitución socialista del mundo, ¿sale? Ok, y bueno, comentarles también que durante el periodo de 1915, ¿sí? genera una ley o reforma la ley agraria. ¿Por qué? Este punto es muy importante, chicos, porque justamente es una de las situaciones que lo llegan a empatizar o a tranquilizar al movimiento zapatista, ¿sí? Dirigido obviamente por Emiliano Zapata.
¿Qué pasa en este periodo? Pues obviamente asume la presidencia. Hagan de cuenta que están los tres líderes máximos de la Revolución Mexicana: Francisco Villa en el norte, Venustiano Carranza en el norte y en el centro del país, y Emiliano Zapata en el sur del país. Entonces, pues primero, pues ya lo habíamos platicado, ya se les había comentado, genera cierta alianza con el Centauro del Norte o Francisco Villa, y pues le propone ciertas condiciones para poder regresar a su obtener algunos puestos importantes. Del otro lado, pues estaba Emiliano Zapata, y le dice: ¿sabes qué? Pues puedo ayudarte, tú estás viniendo o estás pidiendo constantemente que se mejoren las condiciones salariales y de trabajo de los campesinos y de posesión, entonces pues yo voy a trabajar sobre esto. Esto es importante porque justamente en este periodo Venustiano Carranza promueve esta ley agraria y genera que exista pues una cierta empatía con los zapatistas. Sí, a final de cuentas pues estaba reorganizando su sistema y pues estaba él accediendo al poder y quería estar bien con las personas. Aunque hay algo muy importante, precisamente en este periodo es cuando empiezan a surgir todo de lo que ya habíamos platicado, es cuando empieza a haber más efervescencia de lo que es el conflicto guerrillero, por llamarlo de alguna manera, el conflicto bélico. Entonces no podemos decir que aquí fue el fin del movimiento, al contrario, es como el realce. Eso es algo muy importante para hablar en torno a los temas que estamos abordando, a todo el periodo de la Revolución Mexicana. Sí, parte después de la dictadura, Francisco I. Madero, etcétera, se generan ciertos movimientos, pero hagan de cuenta que van accediendo algunas personas al poder, hay ciertos choques ideológicos, y desde ese punto de vista, pues bueno, se empieza a generar cierta discrepancia, siempre hubo efervescencia. Entonces, durante el periodo de Venustiano Carranza justamente se da esta situación de conflictos más agresivos, por llamarlos de alguna manera. Es donde empezamos a ver todo lo que estábamos viendo hace rato, los relatos a partir de los corridos, a partir el empoderamiento o el uso de los ferrocarriles para traslado de los revolucionarios. Es donde hay una serie de situaciones que provocan esto. ¿Por qué? Porque se provoca justamente porque si bien se genera alguna cierta relación o a ciertos acuerdos entre estos tres grandes personajes, pero al final de cuentas Venustiano Carranza, pues al ser un jurista, al ser una persona política, un político, pues genera o busca generar poder hacia este lado, y no ¿cómo decirlo? No respeta, ¿no?, las situaciones que se venían trabajando. Entonces, desafortunadamente, pues esta es una de las partes oscuras del periodo de Venustiano Carranza, y pues bueno, al final de cuentas, pues termina su periodo. Es una persona que pues aporta al constitucionalismo, aunque también pues hay algunos historiadores que hablan que el constitucionalismo, del cual pues nos enaltecemos y del cual pues nos sentimos orgullosos, solamente fue una parte. La Constitución fue una parte para mediar o calmar las aguas del movimiento revolucionario, que bueno, pues ya tocará hacerlo. Entonces, pues bueno, pues el siguiente dato, chicos, perdón, el siguiente dato es que él asume el cargo de presidente de la República Mexicana, siendo él el número 42, el presidente número 42 del México independiente. Él, pues, es el padre del constitucionalismo, que se podría hacer otro punto. Y bueno, a final de cuentas termina su vida en 1920, en 21 de mayo de 1920, esto por algunas situaciones que pues aún no quedan esclarecidas,
¿sí? Y pues es víctima de una emboscada, es víctima de un conflicto, y ahí es donde pues lamentablemente pierde la vida Venustiano Carranza. Entonces ya tenemos esas características, quise trabajarlo de esta manera para que nada más nosotros vayamos puntualizando las características esenciales del periodo carrancista, constitucionalista y democrático de nuestro país durante este periodo. La mayor crítica o la mayor opinión pues la van a tener ustedes, la mejor opinión la van a tener ustedes en torno a qué tan positivo o negativo fue el periodo de este presidente. Pero bueno, chicos, hemos terminado la semana de trabajo. Esperamos pronto regresar a la normalidad. Cuídense, nos estamos viendo la siguiente semana.